Bueno, señores, y reportan al menos una vivienda colapsada, 15 inundadas y 3 arrastradas por las fuertes lluvias por la vaguada. El Centro de Operaciones de Emergencias COE informó este miércoles que una vivienda colapsó cayendo sobre otra casa, la cual fue afectada parcialmente debido a un deslizamiento de tierra por las lluvias registradas en el país. El hecho ocurrió en el sector de Gualey del Distrito Nacional y por el mismo 2 personas fueron desplazadas. En ese mismo sentido, el Centro de Operaciones a Emergencia COE notificó que 3 viviendas fueron arrastradas por la crecida de un río sin registrarse pérdidas humanas en medio de un incidente sucedido en el barrio Las Flores de San Cristóbal. En ese mismo sentido, el Centro de Operaciones a Emergencia COE detalló además que unas 15 casas fueron inundadas en el municipio de Jima Abajo debido al desbordamiento de la cañada El Rincón, asegurando a su vez que ya todo volvió a la normalidad. Las lluvias provocaron desbordamientos de ríos y cañadas, entre los cuales están el río Lebrón, el cual provocó inundaciones urbanas en los Alcarrizos, Pedro Brán y La Javilla. Por su parte, el río Osama provocó inundaciones urbanas en La Lata, La Javilla y Canta la Rana en Santo Domingo Norte. Este mismo caudal también provocó inundaciones en La Javilla, El Manguito y la Hacienda Estrella. Mientras que en La Vega se desbordó la cañada de Rincón, lo que causó inundaciones en al menos 15 viviendas. Audubán, especialmente sobre la parte del suroeste, la parte también del sur y este del país, debido a que la vaguada comenzará a moverse ya un poco más hacia lo que es la parte este. Sin embargo, permanecería lo que es el sistema frontal incidiendo especialmente sobre la parte norte, noroeste y noreste del país. Esto se traduciría en horas de la tarde a nublados con aguaceros que podrían ser de moderados a fuertes en ocasiones. Sin embargo, pues esperamos que estos milímetros para lo que sería la parte norte continúen siendo significativos y para lo que es la parte sur, pues ya veamos un descenso también favorable, digamos, para la población. Podemos también hacer recuento de las lluvias acumuladas ayer, donde la estación de Dajabón Restauración acumuló 119 milímetros de lluvia, acorde a lo que fueron los pronósticos de total de acumulado que emitió la Oficina Nacional de Meteorología en sus respectivos informes. También hubieron otras estaciones donde se registraron milímetros por encima de los 80 milímetros, especialmente María Trinidad Sánchez y provincias cercanas también a la cordillera central. De mi parte, por el momento, esto es todo sobre las informaciones del tema. Después de lo expuesto por el ingeniero Sadán, de la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene un nivel de alerta amarilla para María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Peravia, San Cristóbal, Espaillat y Monte Plata. En verde, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Atomayor, San José de Ocoa, Monseñor Noel, Asua, Duarte, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, provincia de Santo Domingo, La Vega, Santiago, El Ceibo y Samaná. Por las recomendaciones de la ONAME, el Centro de Operaciones descontinúa el nivel de alerta verde para las siguientes provincias: Pedernales, Barahona, Independencia y San Juan. No obstante, a que las condiciones del tiempo han ido mejorando después del mediodía, según las proyecciones, continuarán las lluvias en algunas de las provincias que tenemos bajo alerta, sobre todo en amarilla. Pedimos a la población no descuidarse, abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos a pies, estar en contacto con este centro de operaciones a través del 809-472-0000
0909. También pueden accesar a mi celular 809-773-4447, al igual que pueden marcar el 911 y todas las plataformas de redes sociales de este centro de operación de emergencia. Y si no lo han descargado, pueden descargar la aplicación Alerta COE, donde ustedes recibirán las informaciones a través de los teléfonos Android y iOS que emita el centro de operación de emergencia. Inclusive pueden interactuar con fotografía o videos cortos con esta entidad. Bueno, hay un sinnúmero de reportes que va desde el informe del Instituto Nacional de Agua Potable del Alcantarillado de Olinapa, que 26 acueductos están afectados, de los cuales 25 están fuera de servicio, uno parcialmente debido a las fuertes lluvias, afectando a 306.286 usuarios. La Defensa Civil informa en el Distrito Nacional, en el sector Guarey, debido a un deslizamiento de tierra, una vivienda colapsó totalmente, cayendo sobre otra vivienda, la cual fue afectada parcialmente. 2 personas fueron desplazadas. Y hay un sinnúmero de acciones y de situaciones ocurridas que están en nuestro boletín que lo podemos entregar para que usted pueda hacer la reseña y describirlo a través de sus respectivos medios. Aquí dice en el sector Gualey, debido al deslizamiento de tierra, una vivienda colapsó totalmente, cayendo sobre otra vivienda, la cual fue afectada parcialmente. 2 personas fueron desplazadas. También habla de Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte. En La Vega, informa la Defensa Civil que en el municipio de Jima Abajo, debido al desbordamiento de la cañada de Rincón, unas 15 viviendas fueron inundadas. En Monseñor Noel también habla de situaciones en San Cristóbal. Es decir, que ahí están todas las informaciones para que ustedes puedan servirse a través de nuestros boletines. A ustedes. Bien, pues muchísimas gracias por venir con nosotros, a usted principal. Bueno, señores, y no le fue muy bien que digamos al ministro de la Presidencia, Joel Santos, quien fue abordado por los diferentes senadores que asisten en el Senado. Allí le abordaron con preguntas contundentes, la cual no encontraba ni forma ni argumento para responder a las preguntas. Los senadores atacaron fuertemente al ministro de la Presidencia, Joel Santos, convirtiendo el espacio del Senado en un ring de debate donde la situación hasta inclusive se salió de control. Vean ustedes todos los detalles a continuación. A los senadores y senadoras a que todo lo que se haga sea amparado en los artículos del 73 a 77 de nuestro reglamento, que toda pregunta, toda inquietud, toda intervención que se haga dentro del marco de respeto a los invitados. En el caso del ministro, le decimos que no tiene límites de tiempo para exponer todo lo que tenga que ver con este contrato de renovación, y de ahí, una vez usted concluya con su presentación, pues los senadores tendrán la oportunidad de hacerle preguntas. No sin antes, me he referido a los artículos del 73 a 77 de nuestro reglamento. El ministro está aquí hoy amparado en el artículo 99, numeral 2, que dice: los ministros, cuando deban tratar de algún proyecto remitido por el Poder Ejecutivo de su competencia, o sea, derecho a la palabra en el hemiciclo. Bajo esas condiciones está el ministro aquí con la comisión que le acompaña. Por lo que, señor ministro, tiene usted la palabra, no tiene límite de tiempo para hacer su presentación, y ya luego los senadores y senadoras que así lo entienden le harán preguntas. Buenas tardes y bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Muy buenas tardes a todos. Verdaderamente para mí es un placer estar con ustedes en la tarde de hoy para pues darle las explicaciones sobre esta negociación del contrato. Me voy a permitir hacer una breve presentación tratando de ilustrar un poco lo que es la racionalidad detrás de la negociación y cuáles son los puntos principales. Ya luego entonces, por supuesto, estamos a disposición de contestar cualquier pregunta que tengan al respecto.
¿La presentación la van a poner o simplemente...? Sí, vamos a pedirle al equipo técnico, por favor, que nos ponga la presentación. Es una presentación más ilustrativa, pero creo que puede ayudar. ¿Quién le va a ir quién la va a ir moviendo? Es que no veo a quién hacerle la seña. Allá arriba, ministro. El que está allá arriba. Bueno, yo le haré alguna seña, está bien. Bien, señores, vamos con el contexto un poco de la negociación. Y hay que entender que República Dominicana tiene un liderazgo importante en el mercado del Caribe, tanto por su perspectiva de crecimiento y el crecimiento también claramente del tráfico aéreo. Se realizó un estudio por ALG, que es una empresa muy reconocida a nivel mundial en lo que se refiere a análisis de tráfico aéreo y también de contrataciones de concesiones, y nosotros la contratamos con el objetivo pues de tener números indicativos que pudiesen ayudar a un proceso de negociación y también entender en qué nos encontrábamos al momento de manejar esta situación. Y hay algo, y hubo un hallazgo sumamente importante en esta negociación, y es el hecho de este trabajo, y es que se pudo comprobar de que el tráfico de pasajeros de los aeropuertos contratados por Aerodón iba a haber una demanda de 8.4 millones de pasajeros al 2030. Sin embargo, la capacidad de estos aeropuertos es de 6.5 millones de pasajeros. ¿Qué significa eso? Que entre el 2027 y el 2028 podía haber una saturación del paso por los aeropuertos, principalmente el Aeropuerto Internacional de las Américas. Hay que mencionar el hecho de que más o menos el 85% del tránsito de todos los aeropuertos concesionados a Aerodón viene al Aeropuerto Internacional de las Américas. Ese es el principal, vamos a decir, aeropuerto, seguido luego por el Gregorio Luperón, pero esos son los dos más grandes. Entonces, obviamente, teníamos que de alguna forma lidiar con esa potencial saturación y buscar soluciones al respecto. En adición a eso, pues también a ese problema inmediato que estábamos enfrentando, claramente también había una oportunidad para mejorar las condiciones de todos los aeropuertos bajo la concesión. Ahora bien, dando un paso atrás, es importante analizar lo siguiente, porque son tres variables que van a estar constantemente reflejándose a la hora de hablar de esta renegociación. ¿Cuáles son los tres principales factores que impactan lo que es el tráfico de pasajeros, y más importante todavía para el caso del Aeropuerto Internacional de las Américas? Tenemos tres factores. Uno, claramente el crecimiento económico, pues dado el tráfico de negocios que pasa por el Aeropuerto Internacional de las Américas. Otro elemento es el turismo, por supuesto. Este es un país turístico, el turismo impacta de manera positiva a lo que es el tráfico por los aeropuertos. Y tercero, la relación de la República Dominicana con sus residentes en el exterior. Hay que mencionar que en los tres República Dominicana ha sido exitoso. República Dominicana ha crecido más de un 5% durante muchos años, lo cual obviamente va generando cada vez más negocios. Esto añadido a que el mismo gobierno está trabajando en proyectos que terminarán también fortaleciendo la posición del Distrito Nacional o del Gran Santo Domingo como destino turístico. Me refiero a que el próximo año va a ser anunciado lo que es el proyecto del Centro de Convenciones de la ciudad de Santo Domingo.
Me refiero también a la inversión que ya se está haciendo en la ciudad colonial de más de 100 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y también, pues, me refiero al proyecto del Sistema Integrado de Transporte que incorpora lo que es el tren metropolitano que terminará llegando hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas. Es decir, para mencionar algunos aspectos sumados a otros, el turismo continuará creciendo hacia la ciudad de Santo Domingo. Y el tercer elemento, que es la relación con los dominicanos en el exterior, pues ustedes conocen de primera mano los esfuerzos que la República Dominicana continúa haciendo para estrechar lazos con los dominicanos en el exterior. Y esto, pues obviamente viene reflejado por los 10.000 millones de dólares que llegan al país por las remesas. Entonces surge la pregunta, ¿por qué firmar este acuerdo ahora? Se puede decir si el contrato termina en el 2030. De aquí podemos sacar las conclusiones. Lo primero, que es lo que he explicado, la futura saturación del Aeropuerto Internacional de las Américas. ¿Qué quiere decir esto? Como dije, en el 2028 íbamos a llegar a una saturación que es anterior al vencimiento del contrato. Y nosotros no podemos permitir a que se dé una situación, vuelvo sobre los 3 puntos, que impactan de manera decisiva en 3 variables importantes para la economía dominicana. Otro aspecto, claro, la oportunidad de modernizar la infraestructura de los otros aeropuertos. Y lo tercero es que claramente había posibilidades de mejorar las condiciones que tenía el acuerdo anterior. Pero también uno pudiera decir, ¿cuáles opciones teníamos a la mano? Y fueron obviamente analizadas. Una opción que yo creo que ha quedado descartada de plano era esperar al 2030, pero ya conocemos las consecuencias de haber esperado a que el contrato se venciera en el 2030. Una saturación a la cual, pues obviamente, la República Dominicana no se podía dar el lujo. Otra opción que se puede haber dicho, bueno, pero se pudo haber terminado el contrato anticipadamente. Es decir, el gobierno pudo, bueno, también haber planteado la construcción de la terminal a partir de ahora, pero nadie te va a construir una terminal de las dimensiones requeridas para el Aeropuerto Internacional de las Américas sin entrar en una renegociación. Pero la terminación anticipada, ¿qué traía como consecuencia? Primero, que había que entrar en una potencial indemnización, una indemnización que podía esfumar cualquier ventaja de cualquier negociación posterior, porque había que indemnizar con 200 o 300 millones de dólares. Y eso es en caso de que se hubiese llegado a un acuerdo. De no llegar a un acuerdo, íbamos a terminar obviamente en una litis que iba a terminar con los mismos resultados que estábamos tratando de evitar, lo cual era no poder tener a tiempo la terminal del Aeropuerto Internacional de las Américas. Y obviamente también es importante mencionar que el contrato anterior, el contrato actual, algo que fue modificado en este contrato, luego vamos a hablar de eso, establece el arbitraje en París. Y claramente una litis de un arbitraje del gobierno dominicano en París con una empresa francesa, pues tampoco era lo más recomendable. ¿Cuáles son los beneficios del acuerdo? Lo primero es un canon de 775 millones de dólares. Es la primera vez que un contrato de este tipo establece un canon. 300 millones de dólares pagaderos a los 10 días de la aprobación congresual, 10 días hábiles, y 475 millones en un periodo de 6 meses después de la aprobación. En adición a esto, es importante decir
que el contrato contempla y lo tiene muy específico. Es decir, otra de las ventajas de este contrato es que fortalece bastante todos los aspectos de fiscalización y fortalece todos los aspectos de seguimiento al contrato. Y en ese sentido establece una obligación de inversión mínima de 830 millones de dólares para los aeropuertos. Está específico por aeropuerto y está también con un flujograma año por año de cómo se deben realizar estas inversiones. Añadiendo además el aspecto de que le otorga a la Comisión Aeroportuaria la potestad de que recibir ese flujograma o ese programa de inversiones cada año antes del 15 de octubre y tiene que aprobarlo la Comisión Aeroportuaria. Es decir, no solo está establecido en el contrato el flujograma de inversiones, sino que tiene que ser aprobado por la Comisión Aeroportuaria todos los años. Es importante mencionar dos aspectos importantes desde el punto de vista de la inversión. Uno es que establece como ustedes se pueden imaginar, la construcción de una nueva terminal al sur de la terminal actual en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Es una terminal de 250 millones de dólares con la obligación, y aquí hay un tema importante y está bastante detallado en el contrato, de que se comienzan los diseños de manera inmediata y la construcción tiene que comenzar antes de junio del 2025. Pero además de esto, tiene que terminar la construcción antes de junio del 2028, por las razones que ya hemos expuesto. El contrato establece penalidades diarias por cada día de retraso que se genere en la construcción de esta terminal. Pero no solo eso, establece también unas inversiones por 16 millones de dólares que tienen que ejecutarse de manera inmediata en la terminal del Aeropuerto Internacional de las Américas actual. Esto con el objetivo, pues, también de establecer mejoras, y estas mejoras, debo decir, están en un periodo, o deben ser ejecutadas en un periodo de 12 a 18 meses, con las partidas específicas de dónde hay que hacer la inversión y cuándo debe terminarse cada una. También esto es parte del contrato. Otro de los beneficios del contrato es que también por primera vez se establece ingresos variables a favor del Estado Dominicano. Estos ingresos variables son establecidos sobre la base de unas metas que, si son sobrepasadas, pues el Estado puede recibir entre los primeros 5 años, 2030 a 2035, y a partir del 2035, 20% de los ingresos brutos, y subrayo brutos. Sobre esto debemos decir que hemos estimado que estos ingresos variables le deberán reportar al Estado Dominicano entre 300 y 550 millones de dólares adicionales, refiriéndome de nuevo a que las variables que impactan el tráfico de pasajeros pueden ser positivamente afectadas por el mismo gobierno y por las mismas instituciones que el gobierno dirige. Es decir, hay la posibilidad de, mediante una buena ejecutoria, mejorar el resultado del contrato. En total, cuando sumamos los beneficios al gobierno dominicano, rondarán entre los 1.905 millones de dólares a los 2.155 millones de dólares. Esto sin incluir el impuesto sobre la renta que debe pagar Aerodón durante ese periodo, que está estimado en 2.6 billones de dólares, es decir, 2.600 millones de dólares de impuestos sobre la renta durante el periodo de la concesión. Y eso también es importante que se tenga en cuenta. ¿Cuáles son otros factores importantes a mencionar también de este contrato? Algunos detalles para
mostrar la idea, y estos no son los únicos, pero me voy a permitir mencionar algunos aspectos que fortalecen el contrato. Claramente, aunque no es parte del contrato, por primera vez los dominicanos van a saber en qué van a ser invertidos estos recursos, porque el presidente ha dispuesto de que estos recursos sean especializados para obras concretas. También, muy importante, el contrato modificó lo que es el lugar del arbitraje. El arbitraje ya no es en París, sino que se ha cambiado a una zona neutral que es Nueva York en este caso, y en español. También, en el contrato anterior, las sesiones del contrato, es decir, Aerodón o quienes le precedieran o cualquier empresa podía ceder el contrato simplemente notificando al gobierno dominicano. Es decir, el gobierno dominicano no tenía nada que decir sobre una cesión del contrato. En este caso, el contrato ha sido modificado para que la cesión del contrato tenga que ser aprobada por el gobierno dominicano. También el contrato establece una comisión de seguimiento que tendrá que darle seguimiento, valga la redundancia, el seguimiento constante al contrato. Esta comisión de seguimiento tiene que presentar cada 2 años una auditoría completa del contrato sobre su ejecutoria. Y en general también hay que decir que hay una mayor fiscalización en todos los aspectos con respecto al contrato. De hecho, el gobierno, aunque sin voto pero con voz, tiene un asiento en la Junta de Directores de Aerodón también para fines de seguimiento a la empresa. Eso también es nuevo. En resumen, podemos resumir que este es uno de los mejores contratos de concesión que se han estructurado y sin duda servirá de ejemplo no solo para futuras concesiones desde el punto de vista legal para la República Dominicana, sino para contratos de este tipo en la región. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Simplemente me permito mencionar algunas de las obras para lo cual han sido especializados estos fondos. Menciono, por ejemplo, la solución de pintura. No tengo que darle más detalle de cuál es esa, creo que todos lo conocemos de manera práctica, ¿verdad? También la solución de todo lo que tiene que ver con la conexión que viene de la Jacobo Masluta, la República de Colombia, hasta los próceres. También está la construcción del puente levadizo que va a sustituir al puente del río Sama. Está la construcción de un puente paralelo al Jacinto Peinado y toda una solución vial y de asfaltado para el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y Jaina, para mencionar los principales. No los únicos, los principales. También hay unas 130 pequeñas obras a lo largo de todo el país, en todas las provincias del país. No debo terminar sin mencionar también el hecho de que esto, señores, tampoco es aislado desde el punto de vista de Aerodón, ni solamente específico de, vamos a decir, las necesidades de este contrato. Esto responde a una estrategia general del gobierno de seguir fortaleciendo las comunicaciones aéreas y marítimas de la República Dominicana. Y por eso podemos mencionar otras soluciones que se vienen trabajando que no tienen que ver con este contrato, pero nos da una idea de cuál es la visión del gobierno con respecto a la importancia de la comunicación aérea, que es lo que nos atañe hoy. Para mencionar algunos aspectos, se está lanzando ya la licitación, o ya se lanzó la licitación para la construcción del aeropuerto de Pedernales.
se va a... No, la licitación ya está. Ya salió la licitación de la construcción. Sí, ya. Ya se lanzó. Claro. También se va a remodelar el aeropuerto de Montecristi. Todos los aeropuertos privados están en procesos o han pasado por procesos de remodelación o expansión. El caso de Punta Cana, el caso de La Romana, el caso del aeropuerto del Cibao, que está duplicando su capacidad. El gobierno dio un Picasso para lo que es el aeropuerto doméstico de San Juan de la Maguana, para fines de incrementar el comercio de toda la zona. En fin, señores, estamos frente a un gobierno que está trabajando de manera directa en mejorar las comunicaciones, y eso que no estoy hablando, no he mencionado los puertos, los cuales también, el puerto de Pedernales, el puerto de Barahona, para mencionar dos de ellos, donde definitivamente la comunicación es sumamente importante para un país que depende tanto de sus relaciones y de sus exportaciones de bienes y servicios. Con esto, señores, yo creo que les doy un resumen muy general de cuál es la situación, cuál es la motivación, y estamos pues prestos para responder cualquier duda que los honorables senadores tengan para nosotros. Gracias. Muchas gracias, señor ministro, por su explicación bien clara. Le vamos a dar la palabra al senador Denis Sánchez, que yo sé que una vez más le va a dar las gracias públicamente al presidente de la República por la forma que se ha desarrollado Pedernal en estos 3 años. Presidente, vale su consejo, presidente, pero lo haremos en otro momento como lo hemos hecho. Ahora es otra cosa. Bien, saludar la presencia del ministro, del director de Aeroportuaria y los colaboradores que le acompañan. El ministro ha hablado de las bondades del contrato, ya dio explicaciones de lo que tiene que ver de por qué en este momento, 7 años antes, aunque no dijo por qué no una licitación, para lo que se modificó una ley, se hizo una ley específica para hacer eso. Y yo voy a hacer algunas preguntas muy puntuales, ministro, porque yo tengo un compromiso y tengo que retirarme, pero voy a hacer unas preguntas puntuales. Los $700 millones que se van a recibir, ¿son avance de impuestos futuros o es simplemente por la firma, como hacemos cuando se firma un muchacho, un joven, que se le da un bono? ¿Son avances o es un aporte directo? No, yo le voy a hacer la pregunta para que usted la conteste. Quiero que me hable de los aumentos de las tasas, del ajuste por inflación, y un tema que es el que más nos preocupa a todos, que debe quedar bien claro, que es el punto de equilibrio económico, que por lo que uno interpreta, porque no hemos tenido mucho tiempo de estudiar el convenio, el contrato, por lo que uno interpreta se parece al mecanismo del peaje sombra. Si la cantidad de pasajeros proyectada se logra, no hay problema. Pero si baja de ahí, entonces el Estado tiene que completar esas metas que son planteadas. Esa es de las cosas que más nos preocupa, porque hemos tenido contratos que han sido muy lesivos al erario y no queremos repetir un contrato de esta naturaleza. Termino dándole la bienvenida a nuestra vicepresidenta, que estaba quejada del COVID, así que afecto de aquí. Ministro, esas preguntas muy puntuales. Se las respondo con muchísimo gusto, para que no se nos vaya sin que yo le dé la explicación del lugar. Miren, la primera es bastante rápida. Los 775 millones es un canon, es decir, es un pago inicial, no es un avance contra nada, sino es un pago canon inicial donde el gobierno está recibiendo pues el pago correspondiente. Es tan simple como eso. Lo de el aumento de las tasas, miren, eso es importante aclarar. Ustedes escucharon sobre un aumento de un 13% que hubo en las tasas.
ese 13% de aumento en la tasa no tiene que ver con este contrato. Ese 13% tiene que ver con el contrato actual. Los contratos, señores, es tanto, y quiero ser justo en la forma que lo explico, tanto el anterior o el actual versus el que ustedes están conociendo en la actualidad, en contratos de largo plazo establecen ajustes por inflación, lo cual es normal. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Mantener el valor real de las tarifas constante, no aumentar de forma real, sino que ajuste por inflación. Ahora bien, ¿qué sucedió con el contrato anterior? Con la venida del COVID se detuvieron los ajustes que tenían que hacerse. Y este aumento de este 13% lo que está haciendo es recobrando esos aumentos de tasa que habían sido detenidos como consecuencia del avenimiento del COVID. Y no se hicieron en su totalidad. El monto de la inflación acumulada era de 26%. Y el ajuste que se está haciendo es de un 13%. Eso es referente a las tasas. Ahora bien, yo me quiero ir más lejos y como quiera dar una explicación adicional. Se ha querido, vamos a decir, atar los aumentos de tasas aeroportuarias con un impacto en los pasajes. Ahora vamos a analizar ese elemento y vamos a ir al mismo 13%, aunque reitero, ese 13% no tiene que ver con este contrato. De hecho, ustedes si lo leyeron, no lo vieron por ningún lado. ¿Cuánto cuesta un pasaje? Un pasaje cuesta, yo pensaba que me estaba respondiendo. Un pasaje cuesta más o menos en promedio, vamos a tomar $500. Hay $1,800, pero vamos a tomar $500 el costo del pasaje. El impacto, si lo hubiera, de ese 13%, oigan bien, de ese 13%, que no es lo normal, un ajuste en un año, un ajuste normal en un año es de un 2%, algo así. Es de $2.48 si fuese traspasado en su totalidad a un pasaje. Es decir, que el impacto de ese 13% potencialmente en un pasaje de $500 es de $2.48. Y yo creo que ya con eso ustedes pueden ver que las tasas aeroportuarias no es lo que impacta el pasaje. ¿Cuáles son los elementos que impactan un pasaje? Vamos a decirlo claro, es verdad, los impuestos. Es verdad que los impuestos tienen un impacto importante en los pasajes. Y ese es un tema que deberemos tratar en su momento, por supuesto. Y el otro elemento importante en lo que se refiere al costo de los pasajes es la competencia. Y para eso sí es importante el trabajar en una legislación de cielos abiertos que continúe profundizando la competencia en el mercado aéreo de la República Dominicana. Ustedes pudieron ver, para que entendamos el impacto, que una línea aérea entró y de repente empezaron a aparecer los pasajes $200 y $300 más baratos. Eso es impacto en los pasajes. Esas son las variables que nosotros debemos estar atentos a la hora de pensar en lo que es el costo de los pasajes. Las tasas aeroportuarias no generan un impacto importante en los pasajes. Ahora bien, el tema del equilibrio económico versus el peaje sombra. Ciertamente, estimado amigo senador, como usted lo describió, sí se parece a un peaje sombra. Es decir, vamos a entender qué es un peaje sombra. Vámonos a la carretera del Nordeste, que es el ejemplo más conocido de un peaje sombra. Cuando caía el tráfico de los pasajeros por la carretera, automáticamente, y subrayo esta palabra porque voy a volver sobre ella, automáticamente había que ajustar el monto que iba a recibir la empresa concesionaria. Es decir,
no se dio el tráfico en un 20%, hay que buscarle ese 20% a la concesionaria. Eso es un peaje sombra. El equilibrio económico es muy diferente a lo que es un peaje sombra. Lo primero es que el tema de el equilibrio económico, de hecho, está presente, debo comenzar diciendo, en prácticamente todos los contratos del Estado. Todos los contratos de construcción que ustedes ven tienen el concepto de equilibrio económico, porque el equilibrio económico, al ser un servicio público, lo que persigue es preservar la integridad de ese contrato para que se dé el servicio público de la manera adecuada. Ahora bien, no es automático. Y en este contrato, de manera específica, lo que trata es sobre situaciones particulares que están debidamente descritas en el contrato, y más allá, situaciones extremas que se puedan dar, no automáticas como el peaje sombra que ustedes al que se ha hecho alusión. Y cuando hablamos, por ejemplo, de tráfico, menciono algunos términos, no le puedo leer el contrato completo, pero menciono algunos términos que le dan alguna idea. Niveles significativamente inferiores a los previstos puede activar el equilibrio económico. Hablando del tráfico, otro término importante, y es el hecho de que, cuando me refería a la automaticidad, no es automático porque la empresa concesionaria tiene que someter un recurso de equilibrio económico cuando lo entienda. Y el gobierno, en este caso representado por la Comisión Aeroportuaria, tiene que conocer del mismo. Y el contrato utiliza términos como propuesta. Es decir, la empresa hace una propuesta de equilibrio económico y la Comisión Aeroportuaria la conoce y puede aprobarla o rechazarla luego de hacer su debido análisis. Un peaje sombra no funciona de esa manera. El peaje sombra es, aquí no hay nada que discutir. Esto es lo que a mí matemáticamente hay que compensar. Y de hecho, les digo lo siguiente, existe un precedente porque el contrato actual obviamente tiene el concepto de equilibrio económico. Y si bien el concepto de equilibrio económico fue reclamado 2 veces en años anteriores, en este gobierno sucedió ¿con qué? Con la pandemia. Con la pandemia, en el año 2021, Aerodón sometió un requerimiento de equilibrio económico, basado en que los aeropuertos estuvieron cerrados durante un periodo porque no había tráfico, es decir, el tráfico fue cero. La Comisión Aeroportuaria conoció el caso y el 18 de noviembre del 2021 rechazó la propuesta de Aerodón. ¿Por qué rechazó la propuesta de Aerodón? Porque luego de hacer los análisis, entendió la Comisión Aeroportuaria de que no había cambios significativos para afectar el equilibrio económico y fue rechazada. Un peaje sombra no se puede rechazar. Por lo tanto, señores, aquí no estamos hablando de peaje sombra, como se ha querido decir. Muchas gracias, ministro. Pues se le puede tener la palabra el senador Iván Lorenzo, que ha traído mucha paz en esta Navidad a este Congreso. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señor ministro. Para nosotros, como vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, es de alta satisfacción que usted haya acudido gentilmente al hemiciclo, sobre todo porque las operaciones que se están haciendo con este contrato para nosotros resulta sospechosa. Y le voy a explicar por qué en la pregunta. El ciudadano presidente Luis Rodolfo Abinader había desacreditado en varias oportunidades el contrato de Aerodón y decía, por ejemplo, este es un ejemplar de un periódico nacional, decía que anunció el martes la negociación del contrato con Aeropuertos Dominicanos que se firmó en el 99 y que no generaba beneficio para el Estado Dominicano. Además, no garantizaba las mejores condiciones de infraestructura.
¿por qué se aventura a 7 años de terminar el contrato el presidente a comprometer el Estado Dominicano con una empresa que él ha desacreditado, que prácticamente estafó al Estado Dominicano? Como usted prefiera. Sí, el presidente de la República no estaba desacreditando a la empresa en ningún momento. El presidente de la República a lo que se refería es que el contrato había que fortalecerlo, como tal yo he explicado, para poder cumplir con los objetivos que hoy día se tienen sobre los aeropuertos. La verdad es que el contrato anterior no tenía los elementos de fiscalización necesarios para lograr los objetivos que estaban planteados. Ellos cumplieron con el contrato y de hecho se hicieron auditorías. En el 2015 hay una auditoría del propio gobierno que aprueba lo que es la gestión. Ahora bien, claramente nosotros sí entendíamos, y así lo cumplimos en este contrato, que había que fortalecer de diferentes aspectos en cuanto a la fiscalización de las inversiones para lograr precisamente esos objetivos. Mire, señor ministro, usted reafirmó en su intervención cuando iniciaba que había un legajo de obras que se iba a hacer con el dinero producto del contrato de Aerodón, dentro de las que está el asfaltado de Boca Chica. Pero en el 2021 ustedes decían que ya estas obras se habían realizado y la mayoría de las obras a las que usted hace referencia estaban contenidas en los presupuestos del año 2021, 2022 y 2023. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso? Yo lo que tengo simplemente decirle es que obviamente hay que seguir asfaltando, eso es lo que yo le puedo decir, pero lo importante que usted tiene que analizar es que las obras están especializadas, están ahí, tienen que hacerse. Y todo el público y todos podrán ver cada dólar que entre de lo que es Aerodón para que sea utilizado en estas importantes obras que necesita el país. Ahora bien, los recursos van a estar especializados y las obras van a ser realizadas. Mire, señor presidente, yo quiero preguntarle, aprovechar al señor ministro. Nosotros aquí aprobamos el Congreso Nacional una figura que era de la alianza público-privada. En presencia, explíquele al país, señor ministro, que lo está viendo en este momento, ¿en presencia de qué estamos? ¿De una renegociación o un contrato nuevo de conformidad con la ley 4720? Y le digo esto porque dentro del ámbito de ese contrato podemos ver ajustes tarifarios especiales y automáticos por inflación, artículo 6, nuevas condiciones para el equilibrio económico, artículo 12, eliminación de requerimientos de aporte para fondos de promoción de turistas, artículo 7. Entonces, dígale al país, en presencia de que estamos, ¿una renegociación o un nuevo contrato? No, como le dije, es una renegociación, pero claramente se aprovecharon y se fortalecieron todos los aspectos que tienen que ver con el contrato fortalecido. Lo de la promoción que usted hace mención, pues eso no fue aplicado en el periodo anterior. Lo que se hizo fue ahora que se fortaleció a través de los aspectos que yo he mencionado, como el canon y el variable. Eso es lo que sucede. Mire, señor ministro, hay algunas incoherencias en las informaciones que se han servido al país. Por ejemplo, el ciudadano presidente Luis Rodolfo Abinader ha dicho que el contrato entrará en vigencia una vez sea aprobado por el Senado de la República. Sin embargo, explíquele al país cómo es, porque el presidente autoriza un plazo de 30 años de la concesión a partir de la promulgación de la resolución del contrato, pero el contrato per se dice que establece el plazo, el plazo que se establece es a partir del vencimiento de la concesión del 2030. ¿Cuál es la realidad? No. Eso está muy claro. A partir de la aprobación congresional entra en efecto el acuerdo. De hecho, tanto así que los primeros 300 millones de dólares se reciben 10 días después de la aprobación congresional. Señor ministro. Esa hace referencia directa a la aprobación congresional. ¿Sabe, señor ministro, que nosotros estamos en este momento siendo revisados por la FDA? Entonces, para nosotros es importante que usted le diga al país
nos hemos anticipado 7 meses, ni siquiera se ha cumplido con ese proceso que estamos llevando a cabo. No le entendí ese concepto. No ¿7 son- meses de qué? 7 años. Entonces, quiero preguntarle, ¿por qué el contrato no está tomando en cuenta el posible impacto de una reducción de la categoría por la WFA de Estados Unidos, la cual está a la espera de los resultados de esto? Entonces yo le pregunto a usted, Usted tiene que ilustrarme a mí de qué tiene que ver eso con el contrato. Y tal vez yo le pueda no ayudar. lo voy a ilustrar. Ok, Si por me da la favor. oportunidad, Por favor. los aeropuertos dominicanos, el proceso de la aviación en la República Dominicana está sometido a un proceso de evaluación, de revisión por la WFA de Estados Unidos. Sí, como se hace rutinariamente. Entonces, ¿por qué no esperar que eso se concluyera? ¿Y cuál sería el impacto que tendría, si me permite, cuál sería el impacto si nosotros entonces bajamos de categoría? Que es una posibilidad. Mire, lo que yo sigo sin entender cuál es la relación de un tema con otro, honestamente. Lo primero es que esas son revisiones rutinarias y República Dominicana se ha preparado adecuadamente para pasar todas las pruebas. Una cosa no tiene que ver con la otra. Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Yo mencioné las 3 variables que son importantes a la hora de pensar en el flujo de pasajeros. Y las 3 variables están en manos del gobierno y de su sector privado. Sin lugar a dudas, usted puede tener toda la certeza de que este gobierno y el país continuarán trabajando para fortalecer el tráfico de pasajeros del país, porque es estratégico para su crecimiento económico, para el crecimiento del turismo y para esa relación con los dominicanos en el exterior, que es tan importante para nosotros y que nos representa 10 billones de dólares. Gracias, ministro. Tiene la palabra el senador Valentín Medrano. Consideración, sin que yo concluyera. Aquí usted no le estableció plazo al señor ministro. Yo soy senador de la República. Yo Senador. pienso que yo no, bajo ninguna... Senador, yo usted puede hacer más preguntas. Perdóneme, senador, perdóneme. Debimos establecer el protocolo. Senador, perdóneme. Dígame. No se ha cerrado el debate. Usted puede hacer otra pregunta cuando usted sí lo Pero que usted entienda. no estableció el protocolo, debió establecerlo, presidente. Perdón, senador. Debió establecer el protocolo. Váyase a los artículos 73, señáleme el 77. artículo, que yo lo sé muy bien. Perdón, Señálemelo. senador. Óigame, usted puede volver a hacer la pregunta que usted entienda, pero los demás senadores, todos los que están aquí, tienen la misma oportunidad que usted. Pero usted, perdón, sí, pero si esta es alguna una consideración suya. Yo con la palabra, usted me dice, senador, si le es posible, vamos a permitirle y usted continúa. Es que usted, Sí, claro. parecería que le están molestando la pregunta, presidente. No sea tan intolerante, sea respetuoso. Yo soy senador de la República. No. ¿Estamos claros? Aquí el único Tiene que respetarme. Respetarme, aquí el que me Yo está voy a continuar. El que me está Pero respetando no hay usted problema. aquí. Tiene la palabra Usted Valentín. puede Yo continúo. continuar más adelante, pero aquí quien da la usted tiene palabra que soy yo y me respetarme. perdona. Aquí quien Tiene dirige que los debates soy respetarme. yo. Yo sé que eso son me dice, intolerantes. eso me Tiene dice que ese respetarme. reglamento. Eso me dice el reglamento. Tiene la palabra el senador Valentín. Buenas tardes, honorable ministro, presidente del Senado, honorables colegas senadores y senadoras. No, presidente, lo que pasa es que debió establecerse si el senador o los senadores o nosotros como senadores íbamos a hacer todas las preguntas de una vez para que él respondiera y tomara punto, y no preguntas y respuestas, y no, ahí es que está la confusión. O sea que debió establecerse eso para ganar tiempo. Pero bueno, ha sido muy sonado, ¿verdad?, el contrato del presidente, y he escuchado a muchos de los representantes del gobierno que es la oposición la que está. Yo solo quiero leerle lo siguiente, en principio, antes de proceder a hacer la pregunta. Santo Domingo. El presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica CODOE, Pastor Feliciano Lacén, custodio, advirtió el sábado que tal como está estipulado el contrato de negociación con la compañía Aerodón sería dañino para el país, y dijo que
el convenio irá generando impuestos que tendrán que pagar las futuras generaciones. O sea, por tanto, está planteando que es dañino. Y eso es el Consejo de Iglesias Evangélicas, que no se trata ni siquiera de un senador de oposición como somos nosotros. Yo pregunto, señor ministro, ¿cómo es posible que se suscriba un contrato de esta categoría y no sea bajo la ley 4720, que permitiría a otras empresas del mismo rango participar, sino que se está haciendo una concesión prácticamente directa? Porque para eso trajeron aquí anticipado, y ya lo planteaba uno de mis compañeros, la ley 6323. Y como tienen mayoría en el Senado, pues bueno, vamos a hacerlo así para no hacerlo como estamos acostumbrados. En consecuencia, por eso es que no solo la Iglesia, sino la población a nivel nacional está en desacuerdo con lo que están haciendo ustedes, precisamente tratando de aprobar sin que fluyera la ley de contrataciones, precisamente que es lo que prevé la 4720. Hablando de desacuerdo, lo que yo voy a comenzar diciendo es que yo estoy en desacuerdo con usted en que esto no cuenta con la aprobación de la población. Lo segundo que debo aclarar, yo mismo tuve luego una reunión con las iglesias evangélicas, con todo el pleno, procedí a darle las explicaciones del lugar, así como he hecho hoy, y la realidad es que todos estuvieron pues muy satisfechos con las explicaciones. Realmente no tenían la información adecuada cuando emitieron ese comentario, y ahora, como si usted tiene relación con ellos, usted le puede preguntar y ellos le van a dar otra idea diferente a lo que usted acaba de leer ahí. Pero sí, pero es verdad, se lo voy a recomendar. Entonces, referente al tercer punto, aunque quizá voy a pedir que uno de mis colegas abogados también den un poco más de detalles referente a la parte de la ley, pues claramente yo creo que usted también lo ha expuesto correctamente. El marco bajo el cual esta ley se sitúa es la 6623. No la alcanza la 4720, que no alcanza estas concesiones anteriores. Y yo creo que esto se está haciendo claramente dentro del marco de la ley, y también yo creo que también he explicado el por qué se hizo esta renegociación antes de la terminación del plazo, y creo que también he dado las explicaciones lógicas de por qué lo hicimos de esa forma. Fernando, quizás. Buenas. Gracias por la oportunidad. Nos sentimos muy complacidos de que nos hayan invitado aquí a poder dar estas explicaciones. Como demócratas que somos y fervorosos creyentes de la rendición de cuentas, pues nos llena de satisfacción poder estar en el día de hoy. En el aspecto específico de la renovación del contrato y la aplicación, cuál legislación era aplicable, lo primero que debemos de resaltar, el contrato original contenía la cláusula 3.1.2 que permitía su renovación sin necesidad de ninguna licitación. Muy bien. Entonces, amparado en esa cláusula contractual, está totalmente imbuido de institucionalidad y legalidad en la renegociación realizada. Pero ¿qué ha sucedido?
No conforme con eso, por ser contratos que fueron negociados con anterioridad a la Ley 340 de compras y contrataciones y con anterioridad a la Ley 4720 sobre alianzas público-privadas, nosotros mismos en la comisión y con la anuencia del presidente de la República, quien en todo momento apoyó esa moción, quisimos no hacer un uso absolutamente discrecional de ese poder de renegociación. Y por eso se somete la ley que posteriormente fue denominada 6623. ¿Por qué? Porque esa ley establecía un marco mucho más robusto de cómo el Poder Ejecutivo ejercer esa discrecionalidad de poder renovar concesiones que fueran anteriores a los marcos jurídicos que hemos expresado. Entonces, esa es la única razón y es aplicable no solamente para el contrato de Aerodón, de la concesión de Aerodón, sino que es un marco que se preserva y servirá también de referencia y aplicación para cualquier otro contrato existente con anterior a la entrada en vigencia de las leyes que hemos indicado. Muchas gracias. El nombre suyo, Fernando Enríquez. Muy bien, para que conten acta. Complacido, senador. Tiene la palabra. Tal vez valga la pena también leer el artículo 96 de la Ley 4720, que reza de la siguiente forma. Manejo de proyectos anteriores, las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones de bienes y servicios de interés social que fueron otorgadas por el Estado Dominicano con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se continuarán rigiendo por el contrato que les dio origen o el marco legal vigente al momento de la firma del contrato. Muy bien, tiene la palabra el senador José del Castillo Sabiñón. Bueno, muy buenas tardes, presidente, demás senadores. Buenas tardes al ministro de la Presidencia, Joel Santos, y a la comisión que la acompaña y que fue parte de este proceso de renegociación. Creo que mis colegas han presentado gran parte de las inquietudes que, digamos, tenemos los senadores con relación a la renegociación de este contrato. En mi caso no sería yo el senador de Barahona, una de las provincias que cuenta con un aeropuerto internacional, si no preguntara sobre el contenido de este acuerdo en relación al Aeropuerto Internacional de Barahona. María Montés, que reconocemos que de los aeropuertos, que creo que son 6 que están incluidos en esta concesión, es el aeropuerto con menor tráfico. De hecho, estaba viendo las estadísticas que tiene Aerodón en su página, no sé de qué año son, pero ciertamente 113 vuelos, es lo que dicen, en el último año aproximadamente, y 217 pasajeros, lo que quiere decir que son vuelos domésticos, porque la media viene siendo menos de 2 pasajeros por vuelo. Entonces, con este asunto hay varios temas. Uno, ya el aeropuerto requiere inversiones para mantener los estándares que lo convierten en un aeropuerto internacional. Sobre todo, tengo entendido que se requiere una reparación importante de la pista. 2, se ha sabido en varias ocasiones, incluso se ha anunciado al país, un acuerdo que suscribió Aerodón con un, digamos que promotor, eventual inversionista, pero promotor privado, para convertir al aeropuerto en un centro de mantenimiento de aeronaves. Incluso se ha hablado de una intención, digamos, con la empresa Boeing para certificar los mecánicos que recibirían estas aeronaves y le darían el mantenimiento. Esto, vuelvo y reitero, porque es una preocupación de los pobladores de la provincia que represento. Barahona está, María Montés incluida en esta concesión, ahora se renueva por 30 años, y usted comprenderá la enorme preocupación que se ha mantenido presente desde que se inauguró el aeropuerto con relación a las posibilidades de desarrollar
el aeropuerto María Montés, de dinamizarlo, de activarlo, de darle un uso que tenga un impacto socioeconómico y que permita el desarrollo de nuestra provincia, sobre todo ante el anuncio de la construcción del aeropuerto de Pedernales, que servirá de base al desarrollo turístico de esa provincia, pero que nos saca, digamos, de ese escenario. Y yo entiendo las razones, lo he dicho incluso públicamente, sé que un turista, el promedio, y la República Dominicana compite en el área del Caribe con destinos, el promedio que resiste un turista entre el aeropuerto y el hotel es alrededor, tengo entendido, 45 minutos, 1 hora como máximo. Y hay una distancia mayor entre Barahona y Pedernales. Por eso siempre hemos apoyado que se construya el aeropuerto en Pedernales. Pero nada, lo que quiero es un poco llevarlo al terreno de Barahona, y aunque sé que es un elemento particular del contrato, no de carácter general, pero siento el deber de traerle esta interrogante y saber si se contempló dentro del proceso de negociación un compromiso de inversión en Barahona y si se ha contemplado algún proyecto o idea en torno a la posibilidad de desarrollo de este aeropuerto. Sí, senador, gracias por su pregunta. Mira, lo primero, para responderte la pregunta concreta, sí se contempla una inversión de 13 millones de dólares específico para María Montés, pero claramente ahí tenemos nosotros que ser estratégicos en el momento de elegir en qué momento hacer la inversión, porque tenemos que atarla precisamente con las acciones que desde el gobierno, conjunto con el sector privado, se puedan hacer para fortalecer a Barahona como destino turístico y comercial. Ya, obviamente, claramente tú has visto el esfuerzo que se está haciendo con el puerto, y yo lo veo más positivo lo de Pedernales, más que una... Yo entiendo que la inversión de Pedernales, ese es un embrión que deberá ir arropando todo el sur. El desarrollo del sur deberá venir, desde mi punto de vista, o no es tan exacto, pero deberá venir oeste-este. Y lo importante era colocar al sur en el mapa. Y está claro de las bondades que tiene Barahona como destino, donde puedes encontrar, pues yo creo que múltiples atractivos que tú conoces claramente mejor que yo. Y de hecho, pues vas a comenzar a ver que desde el mismo Pedernales esa zona se va, todo lo que es la región Enriquillo se va a beneficiar del proyecto de Pedernales, pero el aeropuerto deberá ser estratégico esa inversión en su momento, que se vayan desarrollando proyectos turísticos en Barahona. Muchas gracias, ministro. Tiene la palabra el senador Iván Silva. Romana. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro, por estar por acá, los honorables acompañantes. Ministro, yo quiero primero decirle que usted falta la verdad cuando habla de la saturación de los aeropuertos. La información que nosotros tenemos es que la saturación de los aeropuertos pues ha sido mínima en los últimos 10 años, y que inclusive el aeropuerto de las Américas, lo que ha pasado en realidad es que el flujo de estaciones, las estaciones de flujo, lo que han hecho es que le han colocado tiendas en las estaciones de flujo, y por eso aparenta como que está todo congestionado, pero en realidad el flujo no ha aumentado mucho en los últimos 10 años, y creemos que es una componenda el querer decir que se necesita una ampliación del aeropuerto. Cuando usted habla del canon, también usted miente, porque solamente, ministro, del 2023 al 2030, las proyecciones por la tasa, voy a explicar lo que es la tasa aquí, honorables colegas. La tasa es que le ponen a cada pasaje, cada persona que entra y sale de la República Dominicana, $18.42 y ahora más $3.11 le ponen a cada pasaje. Esa es la tasa. Y solamente de tasa, Aerodón va a tener una ganancia de $1.399 millones en estos próximos 7 años.
Los ingresos variables, ministro, usted habla de 300 y 500 millones, pero en la página 40 del contrato, déjeme decirle que se habla de ingresos compartidos del 30 al 34 y la ganancia nuestra va a ser de solamente un 10% de los excedentes, es decir, de lo que se sobrepase. Nosotros vamos a tener un 10%. Y que después de ahí la ganancia de nosotros va a ser un 20%. También usted miente con los impuestos, ministro, porque en la página 64 y 66 del contrato, en los anexos, ministro, en los anexos, no sé si usted lo leyó, los anexos, dice que están exentos de impuestos Aerodón, accionistas, inversionistas, prestamistas, contratistas, subcontratistas, es decir, todo el mundo, todo el que esté relacionado con Aerodón no tiene que pagar un centavo de impuesto, según dice en la página 64 y 66. Ministro, usted sustituyó recientemente, no se ría, ministro, yo no estoy relajando, esto no es un relajo, y me molesta su risa. No se ría porque esto es un asunto serio, esto es un asunto de nación. Yo creo que usted debe guardar el respeto. Y déjeme hablar porque usted debe guardar el respeto cuando se dirige a mí. Escuchándole, ministro. Usted debe guardar el respeto cuando se dirige a mí. Lo escuché en silencio, ministro. Con mucho respeto yo lo escuché a usted. Escúcheme usted a mí ahora. Vamos a hablar de mis mentiras ahora. Pero un momento. Escúcheme usted a mí, por favor. Por favor, escúcheme porque yo le escuché a usted todas sus mentiras durante 1 hora y media y no dije nada. Estuve pacientemente sentado aquí. Usted sustituyó a un ministro corrupto de la presidencia, el señor Macarrulla, un ladrón, cómplice del desfalco de la cárcel de Las Parras. Y yo no lo oí en ningún momento pronunciarse sobre eso. Me dio mucha pena eso, ministro. Perdóneme que se lo diga, pero que tenía ganas de decírselo. Que me dio pena que usted lo sustituyera y no dijera absolutamente nada sobre eso. Las preguntas que le quiero hacer, ministro, y ojalá que usted sea conciso y sea claro con estas preguntas, porque son muy sencillas. Los ingresos de Aerodón desde el 1999 hasta ahora, si usted tiene esos números o alguno de sus acompañantes. Las inversiones de Aerodón desde el 1999 hasta ahora, ¿cuáles han sido? ¿Cuánto pagó la compañía mexicana Adven a Aerodón y en cuánto se la vendió a la compañía Vinci? Necesitamos saber eso. Y una última pregunta, ministro. Yo quiero saber si usted o el presidente de la República son socios de la compañía Vinci Airport Dominicana, que está en los anexos. A esa fue que ustedes se la vendieron. Le vendieron el contrato. No fue a Vinci que ustedes se la vendieron, a Vinci Francia. No, fue a Vinci Airport Dominicana que ustedes le vendieron el contrato. Es con ellos que ustedes están firmando. Y están firmando también con Vinci Airport Atlántica. Y nosotros queremos saber, y ojalá que los queridos amigos acá me puedan decir si son ustedes o algún familiar de ustedes los socios de estas compañías y quiénes son los socios de esas dos compañías a las cuales se le otorgó el contrato. Muchas gracias, ministro. Mire, senador, yo me voy a limitar a responderle las preguntas técnicas, porque yo no voy a entrar en esos comentarios absurdos que usted acaba de emitir, sobre todo al final. Pero me voy a limitar a responder las preguntas técnicas sobre las mentiras que usted dice que yo he dicho. Y a veces hay que tener mucho cuidado a la hora de emitir términos particulares. Mucho cuidado, mucho cuidado. Pero bueno, ya eso es un asunto suyo. Lo primero, sobre el tema de las proyecciones. Usted dice que yo miento con respecto a la saturación. Yo no he dicho que hay una saturación ahora mismo. Eso no fue lo que yo dije, si usted lo entendió bien. Lo que yo dije es que iba a haber una saturación al 2030, porque la capacidad de los aeropuertos es de 6.5 millones de pasajeros y al 2030 iba a ser 8.5 millones. Hoy día maneja 5.1 millones de pasajeros. Es decir, sí,
hay una capacidad todavía de manejar 1.4 millones de pasajeros. No hay saturación, hoy no hay tal saturación, pero un gobierno no puede trabajar sobre la base de esperar a que sucedan las cosas malas. Uno tiene que trabajar anticipadamente y eso es lo que yo he explicado desde el principio. Segundo, yo no le voy a decir que usted miente porque yo no voy a caer en sus propios términos, pero cuando usted haga los cálculos de los pasajeros, asegúrese que usted lo contabilice adecuadamente. Eso es un pago por pasaje. La mayoría de los pasajes son ida y vuelta, por si usted no lo tiene presente. Entonces yo le sugiero que usted haga los cálculos sobre los pasajes, que la mayoría son ida y vuelta. Sobre el tema de los ingresos brutos o las ganancias, también quiero hacerle la siguiente corrección. No es lo que recibe el variable, no es sobre la ganancia, es sobre los ingresos brutos. Ciertamente yo he explicado aquí que eso de los excedentes y ciertamente yo he explicado aquí que nosotros tenemos control de la variable y ciertamente yo también he explicado que la expectativa de nosotros de manera conservadora es de 305 a 550 millones de dólares. Y por último, cuando usted habla de los impuestos, también déjeme corregirle esa mentira que usted dice que yo digo. Cuando yo me refería a los impuestos, yo me refería al impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, Aerodón no está exento del impuesto sobre la renta. Aerodón lo que está exento en este contrato y en el anterior es sobre los impuestos a la importación, que son precisamente la importación que es de los materiales con los cuales se va a construir la terminal, que es del Estado, y sobre algunos pagos al exterior del servicio de la deuda, no así del impuesto sobre la renta. Aerodón hoy día paga su impuesto sobre la renta. Entonces yo lo que le recomiendo es que usted, antes de hablar de mentir, pues se lea bien los contratos, haga bien los cálculos y con muchísimo gusto yo me siento con usted en mejores términos y le doy más explicaciones. Gracias. Perdón. Yo hice 4 preguntas, no me ha contestado ninguna. Lo que hizo fue que me respondió las mentiras que él dijo. Él no me ha contestado ninguna pregunta. Que me la conteste, por favor. ¿Con cuál pregunta te Por favor, contésteme la pregunta si tiene el valor, ministro. Contésteme la pregunta. Perdón. Presidente, esto no es una interpelación, es una invitación. Perdón. Presidente, yo le hice preguntas, presidente. Yo le hice 4 preguntas, presidente, no me contestó ninguna. Ninguna me la contestó. Lo que hizo fue contestarme a mí de las mentiras que él habló, que no pudo contestarla ninguna. Pero las preguntas que yo le hice, presidente, ninguna me las ha contestado. ¿Quiere que se las repita de nuevo, ministro? Se las repito, vamos a repetírsela de nuevo. Si usted no tiene valor de contestarla, ninguna de estas la contesta usted. Cuando quiera ver. Vale. Los ingresos de Aerodón desde el 1999 hasta ahora, ¿cuántos son? Yo tendría que, yo no tengo la cifra. ¿No tiene la respuesta? No la tiene. No, pero espérese, yo se la busco y se la contesto. Pues está bien, adelante. Claro que sí. Adelante, vamos al orden. Iván, hay una cosa. ¿Cuáles son, ministro? Dígame. Sí, Iván. Perdóneme, presidente. Presidente, a sujetarse al orden. Ministro, excúseme, perdóneme. Dígame cuáles son. Estimado amigo. ¿Cuántos son, ministro? Senador, perdóneme, vamos a poner esto en contexto. No sabe, ministro. Vamos a poner esto en contexto. Aquí tenemos, aquí tenemos a un ministro que puede responder claramente y ha venido aquí. Y creo que es la única vez que un funcionario de gobierno, ya van 2 ocasiones que pasan por el Senado de la República a dar explicaciones claras. Han pasado 3 en este gobierno y han escuchado con mucha paciencia todo. 4 llevamos aquí en este Senado de la República, demostrando que hay interés de que las cosas se hagan transparentes en el gobierno. Usted inmediatamente le pregunte al ministro de algo de 1999, cuando el partido de gobierno
llegó en el 2020, ya eso él tiene que buscar esos datos y esas informaciones que no la tiene a mano. Eso es algo lógico. Gracias, senador. presidente, por la respuesta. Gracias. Muchas gracias, presidente, Bien, por la senador. respuesta. La Gracias otra a pregunta, usted. ministro, dígame Bien. cuáles son los socios de Vinci Dominicana. Bien. Si es usted o el presidente de la República, Luis Abinader. Si son ustedes los Senador. socios. Y de Atlántica, ¿cuáles son los socios de esas dos compañías? Que con esas fue que ustedes firmaron. ¿Cuáles son? Yo no entiendo la línea de su pregunta, estimado amigo. Yo no entiendo la línea. Se lo voy a decir en español más claro. Pues En español dígalo, más claro. pues más dígalo, claro, pues más dígalo. claro. Mire, más claro. Hay dos compañías en los anexos. Hay dos compañías. Una que se llama Vinci Airport Dominicana. Y hay otra compañía en los anexos que en realidad fue con ellas que ustedes firmaron el contrato, que se llama Vinci Airport Atlántica. Yo quiero saber quiénes son los socios de esa compañía, quiénes son los dueños de esas dos compañías. Esa es la empresa francesa, la mayor... Yo no le pregunté si era francesa o qué era. Pero venga, le pregunté quiénes son los socios. Usted me permite senador, contestarlo. ¿Quiénes son los socios? Senador, Usted me permite contestarlo. Senador, vamos al orden. Óigame una cosa. Usted le está haciendo preguntas. Si al final usted no queda satisfecho con su pregunta, no quede satisfecho, pero usted no puede esperar la respuesta que usted entienda, señor ministro. Concluya con la respuesta del senador. La empresa Vinci Airports es la principal concesionaria de aeropuertos del mundo, con más de 70 aeropuertos concesionados en el mundo. Esa es Vinci Airports. Bien, tiene la palabra el senador Rogelio Genao. Muchísimas gracias, señor presidente. Ante todo, quiero felicitar a los proponentes de esta invitación porque ha sido bastante edificante para nosotros como senadores y también para la opinión pública, lo expuesto hasta ahora. Mi pregunta es la siguiente, señor ministro. Nosotros, en nuestra condición de diputado del Congreso Nacional, participamos en la discusión de la concesión originaria en 1999 a Aeropuertos Siglo XXI de esos aeropuertos. Y también estuvimos en el momento, no vino al Congreso, en el momento, sí vino al Congreso, en el momento en que se extendió de 20 a 25 y después de 25 a 30 años. Participamos en eso. En ninguna de esas dos ocasiones se tuvo lo que se tiene ahora, un pago de cierre, Y se extendieron los plazos de vigencia. Pero además, a lo largo de la historia de esta concesión, lo que más nos llamó la atención, inclusive tuvimos declaraciones públicas al respecto, es que los concesionarios, por contrato, podían ceder totalmente la concesión a terceros, a otras empresas. Y eso pasó en el 2008 con la empresa Avante Internacional, filial mexicana, y los concesionarios originales recibieron $350 millones. 2008. El Estado Dominicano, cero. En el 2016, estos concesionarios mexicanos, Avante Internacional, le cesiona totalmente a Vinci Internacional. Recibió una cantidad enorme, eso se puede averiguar, no tengo el dato ahora mismo, pero la empresa internacional francesa está en la bolsa y eso se puede averiguar. Recibió una cantidad enorme de dinero y el Estado recibió nada. En su explicación original, nosotros escuchamos que una de las variaciones positivas del contrato, de la adenda al contrato de concesión original, es que evita que los concesionarios puedan cesionar a terceros sin la aprobación del Estado la concesión. Es decir, que Vinci Internacional, una vez aprobada esta adenda de extensión de plazo y variación de contrato, no podrá, sin el aval del Estado, cesionarle a terceros. Nosotros queremos que nos confirme eso. Y queremos eso porque nosotros consideramos, cada vez que se produjo ese negocio, que era no conveniente para el Estado el dar una cesión de cualquier bien estatal, patrimonio estatal, que pudiera verse como una concesión incubadora, que más que producir un impacto en términos de la inversión del concesionario a mejorar el servicio, lo que le estaba dando era un gran negocio al concesionario. En este caso vemos que no es así, que es lo contrario, queremos que usted lo confirme eso.
No, realmente tal como bien usted lo describe, confirmamos el hecho de que por primera vez el gobierno está recibiendo un canon inicial, que ya lo hemos mencionado, de 775 millones de dólares, y además ya hemos explicado el variable. Esas dos figuras no estaban presentes en el contrato anterior. Es decir, el contrato anterior no estipulaba ni un canon inicial para el gobierno, es decir, ningún pago para el gobierno, ni tampoco ningún variable que el gobierno pudiera recibir. Sobre el tema del variable, yo le voy a decir algo. Con el desempeño que ha tenido la economía dominicana, si el contrato de 1999 hubiese tenido una cláusula con las mismas características que actual, el gobierno hubiese recibido mucho más de los 500 millones que nosotros estamos estimando. Eso es para que ustedes tengan una idea del tema del variable. Mucho más bajo el desempeño actual. Esa es la realidad. Muchas gracias, señor ministro. Ahora tiene la palabra el senador Antonio Taveras. Muy buenas tardes, presidente, querido colega. Antes de tomar mi turno, yo quisiera saber, que le pregunte a los señores senadores si están satisfechos con el debate, si cerramos acá los debates. Bueno, la invitación. Ya llevamos casi 2 horas en esto y creo que el ministro ha sido bastante claro en sus explicaciones. Sí, claro, pero ahí le agradezco. Bien, yo como proponente de esta moción, para que los señores representantes del gobierno dominicano que firmaron este acuerdo, me siento muy satisfecho con la explicación que esta comisión de gente honorable que están acá nos han dado a este Senado. Los que estamos en la vida pública, los que estamos ejerciendo el oficio del político, tenemos que ser permanentemente responsables con el país. El país no se acaba en los ciclos electorales. Y este ha sido un debate donde ha habido muchas tergiversaciones en torno a este contrato. Todavía al inicio de esta sesión se decía y se repetía en los turnos libres que habían 700 y pico de millones, 70.000 millones de pesos, que se estaban cobrando por adelantado los impuestos. Es el llamado canon, que ya se ha explicado que es especie de un gasto de cierre, que en nada compromete los impuestos futuros. Eso es un mito y un falso debate que se trajo ante la opinión pública. Y creo que con esta explicación eso ya se cierra ahí. Segundo, nosotros que hemos estudiado el contrato a fondo, si comparamos los dos contratos, vemos que el contrato que ha llegado acá a este Senado es más robusto y pone algunos candados, como es la posibilidad de que los concesionarios puedan transferir ese contrato a terceros sin que el Estado pueda intervenir. Ya eso no es posible. Tercero, aquí se está tomando en cuenta el crecimiento del turismo, el crecimiento
del tráfico por los aeropuertos. Ninguna empresa va a invertir un centavo ni la cantidad de dinero que hay que invertir para duplicar la capacidad de los aeropuertos si no tiene la seguridad. Porque yo estoy tomando un turno. ¿Cuál es el orden? Senador, continúe y vaya redondeando que vamos avanzando. Ninguna empresa, sin tener la certeza y la seguridad de que se le va a recontratar de nuevo, va a invertir la cantidad de dinero que hay que invertir ahora. Yo pienso que el liderazgo nacional que ha traído ante la opinión pública falsedades sobre este contrato debe ser más responsable con este país. Así que, gracias, señor ministro. Muchas gracias, senador. Nueva vez le vamos a dar la palabra a Iván, pero aclarándole algo. Mire, señor ministro. Perdón, permítame aclararle algo, senador. Mire, el artículo 74 del reglamento dice claramente que el presidente del Senado, cuando se convierte en comisión general, es quien también preside la comisión. Y que el presidente del Senado fija la cantidad de turnos, el presidente de la comisión de ese entonces. Cuando yo le interrumpí a usted, usted llevaba 5 o 6 preguntas consecutivas. Si yo sometía aquí que se fueran 6 preguntas a 25 senadores que habemos presentes, la noche no iba a ser suficiente. Entonces, yo quiero que usted entienda que cuando uno está dirigiendo y todo lo que hacemos es apegado a lo que el reglamento nos permite. Tiene usted la palabra nueva vez para que haga la pregunta que usted entienda que debe hacer. Gracias, presidente. Yo quiero disculparme con usted por el altercado con el presidente que quiso, yo pienso que de manera no delicada, quitarme la palabra cuando perfectamente él puede, si no se estableció ningún protocolo, perfectamente podía pedirme que, como yo había hecho varias preguntas, que le permitiera a otro senador. Yo con mucho gusto se lo hubiese cedido. Le pido disculpas por eso. Porque yo no voy a hacer lo que decía el colega proponente, que lo voy a poner de castigo. Ustedes escucharon turno de ponencia. Yo le voy a hacer 2 preguntitas. Señor ministro, ¿usted ratifica que el gobierno de Luis Abinader va a recibir fondos de ese contrato por $300 millones antes de terminarse la campaña que repostula a Luis Abinader? Respondo. Sí, claro. Como ministro de la presidencia, pues mi responsabilidad no es ni política ni electoral. O sea, yo le voy a responder como está estipulado en el contrato. 10 días laborables después de la aprobación congresional se reciben los $300 millones. Los otros 475 se reciben en un periodo de 6 meses. Obviamente, ¿por qué es importante para el Estado Dominicano? Porque es estratégico recibir los recursos de inmediato, no todo es un periodo después. Esto se hace en el mejor interés del Estado Dominicano. Señor ministro, queda claro que el Estado recibirá una vez el miércoles se apruebe $300 millones. Señor ministro, usted puede ser tan amable que le diga al país que de esos $775 millones que va a recibir el Estado Dominicano, ¿ese es un avance sobre el impuesto sobre la renta o son de las utilidades? Yo creo que yo respondí que no es ninguna de las dos. Es un canon inicial. Un colega de ustedes se refirió a un término que también puede ser entendible, una especie de gasto de cierre, de pago de cierre, donde como canon el Estado, por el derecho que está otorgando a la concesión, está recibiendo el pago inicial $775 millones. Aerodón deberá continuar realizando sus pagos de impuestos sobre la renta
tal y como lo establece el Código Tributario. ¿En el país alguna compañía, alguna empresa que haya administrado eficientemente aeropuertos? Oh, sí, claro que sí. Existen varias empresas que administran bien aeropuertos, incluyendo esta, Vinci, y los demás aeropuertos, los demás aeropuertos del país se manejan muy bien. Y la Comisión Aeroportuaria hace un excelente trabajo también dándole seguimiento a todas las empresas. ¿Por qué? Porque como yo he explicado aquí, los aeropuertos son estratégicos para el desarrollo del país.